Ahí está. Entonces mencionábamos con respecto a el tentorio y el espacio supratentorial, ¿no? Cómo el tentorio se relaciona con la cara, con la cara ventral del hemisferio cerebral. Aquí a lo mejor también mencionar que puede haber unas venitas corticales las venitas corticales que están drenando la cara ventral del cerebro, pues van a drenar hacia el tentorio. Entonces también la manipulación en esta región o entrar a esta región es complicado por la atracción de esas venas, ¿no? Recuerden que las venitas, si se lesionan, pues hacen o infartos venosos o hematomas subdurales. Siempre hay que tener en mente eso. Ahora vean aquí cómo el giro del cíngulo se continúa con el del par hipocampo. Aquí vemos esa continuidad. Y entonces mi par hipocampo se continúa hacia atrás con un giro que se conoce como el giro lingual, que ahorita lo vamos a mencionar o a ver. Ven, aquí marcamos de este color a lo que es el giro del cíngulo. Recuerden que el cíngulo es el área 23, el cíngulo posterior, 24 el cíngulo anterior, 23 y 24, y la región septal el área 25. Este se llama giro paraterminal y este de acá se va a llamar el giro recto, pero es el giro recto de una cara medial. Luego, este giro es el giro frontal medial o frontal interno. Este giro frontal medial o frontal interno, pues es continuidad en sentido lateral del giro frontal superior. Entonces, ¿qué podemos hacer con este giro frontal interno o medial? También dividirlo en tercios, como dividimos el giro frontal superior y giro frontal medio. Entonces, la parte más posterior del giro frontal medial, este giro se conoce como, o esta parte se conoce como el área 6 de la cara medial. Esta área 6 de Brodmann de la cara medial es el área motora suplementaria. El tercio medio sería el área 8, que es área de los movimientos oculares conjugados, y la parte más anterior, pues es área 9, 10, 11 y 12, que tiene que ver con el lóbulo prefrontal. ¿De acuerdo? Ahí está esta parte medial del giro frontal medial. Hacia atrás tengo este lóbulo que se conoce como lóbulo paracentral. Este lóbulo paracentral está limitado hacia adelante por el surco paracentral, hacia atrás por el marginal. Y tiene un componente anterior que es motor, donde está el área 4 de Brodmann, el área motora primaria, y que tiene la representación del miembro inferior y los genitales. Hacia atrás tenemos aquí el área somestésica primaria correspondiente también al pie, ¿no? Al miembro inferior y a los genitales, ¿no? Entonces, corteza sensoromotriz para el miembro inferior y la región genital. ¿Cuál es su importancia? Pues que lo irriga la arteria cerebral anterior. Entonces sabemos que si hay pacientes que tienen infarto de la cerebral anterior, generalmente van a tener parálisis solamente del miembro inferior, del lado contralateral. ¿Sale? Es como podemos diferenciar, ¿no? Si es una hemiplegia contralateral completa, pensamos más en cerebral media. Si solamente tiene paresia del miembro inferior, pensamos que puede ser un infarto de la cerebral anterior. Además de que aquí está la zona motora para el control de los músculos esfínteres. Supongamos el esfínter externo de la uretra, el esfínter externo del ano, el músculo isquiocavernoso, el músculo bulbo esponjoso, en relación a los genitales. Entonces, cuando es un infarto bilateral de la cerebral anterior, pues genera incontinencia de esfínteres, ¿verdad? Y anorgasmia, nos menciona Alejandro Arias, que tiene que ver con la anorgasmia. Pues en sí, pues esta zona pues, es la zona donde se encuentra la zona somestésica de la región genital. Entonces, pues aquí está llegando la información que viaja por la vía espinotalámica de que viene de las zonas, de lo que es el glande, en el pene o en el clítoris. O también está llegando aquí la información somestésica de la región de la vulva, ¿no? Entonces, exactamente más que se menciona muy poco, porque sí, se menciona muy poco, ¿no? Pero sí, acá está llegando toda esa información. Entonces, tiene que ver con el control voluntario de los genitales, punto de vista motor, y con la percepción somestésica de esa región. Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Esta cara medial. A lo mejor, nada más comentar, generalmente cuando un paciente presenta incontinencia de esfínteres, podemos pensar en
en lesión en diferentes regiones. Una lesión sería a nivel de la médula espinal, ¿no? Ustedes recuerdan cuando vimos médula espinal, mencionamos que se encuentra un núcleo que se llama núcleo de Onus, que es un núcleo motor, que origina a las fibras motoras voluntarias para inervar los músculos del piso pélvico, ¿no? Para el control voluntario de los músculos del piso pélvico y de los músculos voluntarios como el esfínter externo de la uretra, para controlar la micción. Es en la médula. Entonces, tenemos un paciente que tiene lesión medular, pues va a perder el control de esfínteres, ¿no? La otra es acá, en la corteza. Esta zona de control de la micción, que está aquí en esta región del lóbulo paracentral, esta zona está regulada por el lóbulo prefrontal. O sea, el lóbulo prefrontal, que es el que tiene que ver con la voluntad, sí, con el juicio, la autocrítica, el lóbulo prefrontal tiene que ver con el control de esfínteres. Este lóbulo prefrontal regula a esta zona motora para lo que es de aquí salen los estímulos motores hacia abajo por la vía corticoespinal, hacia los núcleos de la médula espinal que tienen que ver con el control motor, el control de los esfínteres. Por eso se ha visto que el desarrollo psicomotor, bueno, el desarrollo del lóbulo prefrontal va de la mano con el desarrollo del control de los esfínteres. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque al nacimiento no hay control de esfínteres, porque todavía no hay mielinización del lóbulo prefrontal. Cuando va en el neurodesarrollo, cuando va eh, evolucionando la madurez del lóbulo prefrontal, va madurando el control de los esfínteres, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Igual, cuando se quiere hacer micción, lo que ocurre es que el que regula eso pues, es el lóbulo prefrontal, inhibiendo estas zonas motoras que tienen que ver con el control de los esfínteres. Entonces, el asunto está en el lóbulo frontal para el control de los esfínteres. Eh, Hay unos trabajos, mejor es una cosa muy general, hay cosas muy específicas, como hemos visto con la sesión con el doctor Fatuel, con respecto, supongamos, a agresividad y control de esfínteres, ¿no? O sea, en el sentido de que también el lóbulo prefrontal tiene que ver con la regulación de la amígdala. No solamente regula los centros motores y somestésicos para el control de los esfínteres, sino también regula la amígdala, ¿no? Entonces, hay trabajos donde asocian la parte de el neurodesarrollo para la contracción de esfínteres con la parte de agresividad, supongamos, ¿no? Eso está interesante, ¿no? Eh, Bien, entonces, la otra cosa, aquí nomás habrá que mencionar pues, la triada de Hakim-Adams. Recuerden que los pacientes que presentan la triada de Hakim-Adams se asocia, la triada de Hakim-Adams a ver, ¿quién nos dice? ¿Cuál es la triada de Hakim-Adams? Que por ahí vi que también en Facebook, en Instagram, ¿no? Creo que falleció la esposa de Hakim, un neurólogo colombiano. Su posgrado creo que sí en Nueva York, ¿no? ¿Cuál es la triada de Hakim Adams? Es Pues, demencia, incontinencia urinaria y ataxia de la marcha. exactamente, ¿verdad? Entonces, presentan deterioro cognitivo, presentan incontinencia urinaria y presentan ataxia, ¿verdad? Entonces, eh, ese es un punto importante. Entonces, generalmente se asocia a hidrocefalia normotensa. Entonces, eh, generalmente tienen dilatados los ventrículos y ahí lo que está afectado es principalmente la sustancia blanca periventricular, ¿no? También es un punto interesante, ¿no? O sea, al fin y al cabo, esta es la parte cortical de lo que hemos estado mencionando, ¿no? Los somas. Pero estos axones generalmente están bajando lateral a lo que es el ventrículo lateral y por arriba el núcleo caudal. Entonces, ese es pues un detalle anatómico importante a investigar. O sea, esta sustancia blanca que está periventricular por arriba del núcleo caudado, esos axones con qué tiene que ver desde el punto de vista funcional, ¿no? Eh, una de las funciones es que a través de esa sustancia blanca periventricular es donde descienden los axones que tienen que ver con el control de esfínteres. Entonces ahí queda, ¿no? Hay algunos artículos de anatomía quirúrgica
donde hacen un estudio sobre la sustancia blanca periventricular, ¿no? De este grupo de Turquía, que hace mucho sustancia blanca. Entonces, algo que nos debe de venir a la mente en el contexto neurológico, ¿no? Un paciente con incontinencia de esfínteres, lesión medular, infarto de la arteria cerebral anterior de forma bilateral, este, o hidrocefalia normotensa y correlación con Hakim-Adams. Hakim-Adams, deterioro cognitivo severo, eh, incontinencia para la marcha, más bien ataxia, ataxia y incontinencia urinaria. ¿Sale? Eh, a veces esos pacientes a veces llegan a urgencias, es un paciente adulto mayor que llega a urgencias porque se cayó, ¿no? Este, y se cayó su propio plano de sustentación, tiene su hematoma subdural o un hematoma epidural, tú te vas por ese caminito, le hacen su tomografía y está con su hidrocefalia, ¿no? Así, bien marcada, y ya empieza a investigar y presenta incontinencia de esfínteres, ¿no? Ya le das más seguimiento, ¿no? Pero llegan a veces las consultas de urgencias por una caída, ¿no? De su propio plano de sustentación, no por la parte de la incontinencia urinaria o por lo asociado a deterioro cognitivo, ¿sale? Bien, entonces ahí está nuestro lóbulo paracentral, es bastante interesante. Después, hacia acá está el precunio, ¿no? Recuerden que el precunio corresponde a la cara medial de lo que es nuestro lobulillo parietal superior, en la cara lateral, ¿verdad? Entonces, el lobulillo parietal superior en la cara medial se extiende como precunio, lo conocemos como precunio, y pues es el área 5 y 7 de Brodmann. Se asocia a la nocia táctil, la nosognosia y la somatognosia. Lo irriga la cerebral anterior. Igual alguna vez tuvimos un caso de un paciente que presentó agnosia táctil secundaria a un infarto de la cerebral anterior. En la última ramita de la cerebral anterior, que son las arterias parietales, se llegó a obstruir una de esas arterias y le enseñó específicamente el precunio. Entonces tenía agnosia táctil. Ese paciente recuperó después, ¿no? Entonces, eso también les resultaba interesante en la valoración neuropsicológica, ¿no? Cómo lo exploraron, presentaba la agnosia, así todo, un síndrome parietal, y pasando unas semanas ya recuperó el paciente. Muy bien. Entonces ahí está nuestro precunio. Después tenemos hacia atrás el cuneo, ¿verdad? El lóbulo cuneiforme, que forma parte del lóbulo occipital y que su función es principalmente visual. Recuerden que la cisura calcarina es el área 17, periférico está la área 18 y 19, que es la de asociación visual. Aquí mencionamos que la encrucijada entre el parietal y el occipital es lo que se nos conoce como la zona cortical del área del dónde, ¿no? Que tiene que ver con la percepción visoespacial. En nuestro campo visual, ¿dónde están ubicados los objetos? Se procesa en esta parte, ¿no? En la encrucijada entre el parietal y el occipital. Y y la parte ventral, que está en relación con la muesca preoccipital, recuerden que es la vía del qué o del quién. O sea, de lo que estoy viendo por mi vía visual, ¿qué es? Si es una cuchara, un vaso, unas llaves, o si es o qué persona es, ¿no? Es la vía del qué o del quién es, la parte ventral. Entonces, bueno, ya está asociado a la parte del lóbulo occipital. Por abajo de lo que es la cisura calcarina se encuentra esta prolongación del giro del paripocampo, que recuerden que es el giro lingual, la língula, la lengua. El giro del paripocampo se continúa hacia atrás con la língula. Esta língula también tiene que ver con el reconocimiento de rostros. Entonces, ha visto pacientes con lesiones de la língula que presentan prosopagnosia, ¿verdad? Tanto en la língula como en la región de la muesca preoccipital se asocia con el reconocimiento de rostros. Ya por delante, pues tenemos el giro del paripocampo, que recuerden que dijimos que se conoce como la región temporomesial. Esa región temporomesial incluye 3 zonas anatómicas: el paripocampo, el hipocampo y el dentado. Y esa región temporomesial la dividimos en 3: en una parte anterior, en una parte media y en una parte posterior, ¿no? Ahí está, una parte anterior,
hasta lo que es el ápex del uncus, de aquí para adelante es la parte anterior. Una parte lateral, que está lateral al mesencéfalo, y una parte posterior que está por atrás de la lámina cuadrigémina y que termina en el punto calcaríneo. Esta de acá atrás. Parte posterior, una parte media y una parte anterior. ¿Por qué es importante la división en esas partes? Desde el punto de vista anatómico, pues, conocer esa subdivisión. Esa clasificación en tres regiones, anterior, media y posterior, está en función de dónde está la lesión, ¿no? Y el abordaje quirúrgico que va a escoger el neurocirujano, ¿no? Para resecar esa lesión o abordar el lóbulo temporal. Supongamos, si es una lesión que está en el tercio anterior del giro de la región temporomesial, entonces escoge abordajes anteriores, ¿no? Entonces, un abordaje terional, por ejemplo, ¿no? De forma general. Si es en la parte media, pues a lo mejor puede ser también un terional o un abordaje subtemporal. O sea, entra por aquí, mire. O sea, no tan anterior, sino un poco más lateral. Y si a lo mejor la lesión está en la parte más posterior, por atrás de la lámina cuadrigémina, aquí en la región del istmo, entonces a lo mejor entra por acá atrás, ¿no? Puede entrar supratentorial o infratentorial, dependiendo la lesión. Nuevamente mencionamos que pueden ser tumores aquí de la glándula pineal o meningiomas del tentorio que incluye tanto el espacio infratentorial como el supratentorial. Entonces, esa clasificación del giro del parihipocampo, el hipocampo identado en esas tres regiones, tiene un enfoque quirúrgico, ¿no? Y en base a dónde se encuentra la lesión, el residente de neurocirugía o el neurocirujano escoge por qué vía accede a esa región para resecar la lesión, ¿sale? Ese es como que su porqué de la clasificación de la región temporomesial en tres regiones. En esta imagen, pues vemos aquí la rodilla del cuerpo calloso y vean cómo la rodilla del cuerpo calloso tiene unas fibritas que se van hacia adelante, que va a conectar ambas caras mediales del lóbulo frontal. Estas fibritas que se van hacia adelante se conocen como forceps. Se llama forceps frontal o forceps minor. Forceps significa tenaza, como una tenaza de pan. Imagínense que van a la panadería y entonces están ahí las tenazas para agarrar el pan. Ese es un forceps. Entonces, hagan de cuenta que el frontal está comunicado por una parte derecha de la pinza y una parte izquierda, ¿no? Que aquí no está. Están comunicados por ambos, por axones, ¿no? Que vienen de la rodilla del cuerpo calloso, formando una tenaza. Forceps frontal y hacia atrás también un forceps occipital o forceps mayor. Supongamos la lesión del esplenio. La lesión del esplenio, ustedes pueden decir, pues eso, ¿con qué tiene que ver, no? La lesión del esplenio se asocia, supongamos, a un infarto de la cerebral posterior y se puede asociar a alexia sin agrafia. O sea, el paciente tiene incapacidad para leer, pero puede escribir, ¿no? Son de esos síndromes neuropsicológicos interesantes asociadas a la lesión de esta corteza, ¿no? Tanto de la corteza occipital y la región del esplenio. Pues recuerden que ya aquí corteza occipital su irrigación es por la cerebral posterior, así como el forceps occipital. Nuevamente identificamos estos giros en las imágenes de tomografía o de resonancia. En este caso, en esta imagen, pues vemos un corte coronal y se ve la cisura lateral o de Silvio. Miren. Acá está nuestra cisura lateral o de Silvio, la fisura interhemisférica. Esta zona de aquí es la zona de la región septal. Por acá está la cabeza del caudado, el brazo anterior de la cápsula interna. Esto más en negrito es el brazo, es sustancia blanca, ¿verdad? Esto es brazo anterior de la cápsula interna. Entonces, si este es el brazo anterior de la cápsula interna, este es el caudado y esta es la región septal, pues el acúmulo se anda por aquí así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aquí, cisura lateral o de Silvio. Vemos aquí la cerebral media dentro de la cisura lateral. En este esquema de Brodmann, vean, que hemos dicho que el área septal es el área 25. ¿Se acuerdan? 25. Cíngulo anterior, 24. Cíngulo posterior, 23. Hacia acá, vean acá 17, visual primaria, 18 y 19, visual secundaria. Y hacia acá la 37, que es la de la muesca preoccipital, que se asocia con la prosopagnosia. Vemos esta imagen, miren. Entonces hay surcos que se mantienen aún la variabilidad, ¿verdad? Entonces esto es nuestro cuerpo calloso, esta es la rodilla, y por acá viene el surco calloso.
Después por arriba se encuentra este surco, que es el surco del cíngulo. Todo este surco del cíngulo. Este es surco parito-occipital interno. Esta es la cisura calcarina y acá está el punto calcarino, miren. Acá está el punto calcarino. Eh, Más o menos por aquí debería estar el surco subparietal, este de aquí, ¿verdad? Pero está muy poco marcado. El subparietal implica que esto es el precunio, este es el cunio, y este de acá es el oblillo paracentral. ¿De acuerdo? Ahora, esta parte de aquí es la región del istmo, y vean aquí está el espleno cuerpo calloso y la cisterna cuadrigeminal. Entonces aquí estamos en la parte del espacio incisural posterior. Acá estamos en la parte del espacio incisural anterior. Aquí debe estar el uncus, por aquí debe estar el tercer nervio craneal, la cerebral posterior, la cerebelosa superior. ¿Sí se lo imaginan? Entonces, esta cisterna, aquí está la cisterna interpeduncular. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta imagen, miren, esta imagen que estamos viendo en este corte es similar ¿a cuál? Pues es similar a esta, ¿no? Ahí está, miren. Cisterna cuadrigeminal, ¿no? El esplenio del cuerpo calloso. Por abajo del esplenio del cuerpo calloso, la vena cerebral magna. Vena cerebral magna. Esplenio del cuerpo calloso, istmo, giro del paripocampo. Colículo superior, colículo inferior y acá mi glándula pineal. Esta zona es la zona del espacio incisural posterior. Acá está la incisura del tentorio, la tienda del cerebro. La parte media, que es donde está el mesencéfalo, y el espacio incisural anterior. Aquí esto que ven al fondo es el uncus, el tercer nervio craneal, y sobre el tercer nervio craneal la cerebral posterior. ¿Ya vieron? Acá está nuestra sustancia negra. Entonces, este es en la imagen anatómica y este es en el estudio de neuroimagen. Entonces aquí ya no ven el uncus, ¿verdad? Pero ustedes saben que está ahí. Ustedes saben que aquí en el fondo está el uncus. Ustedes saben que por aquí debe estar el tercer nervio craneal y que por arriba del tercer nervio craneal debe estar la cerebral posterior. Si no, doctor, pues no se ve nada de lo que usted dice, ahí nomás se ve negro. Pero ustedes saben que está ahí, ¿no? Y acá en la parte posterior, en esta parte que es la cisterna cuadrigémina, entonces ustedes saben que por aquí viene la vena cerebral magno de Galeno, que aquí está el colículo superior, colículo inferior, por acá arriba va a estar la glándula pineal. Esta es la región del istmo, se va a continuar con el paripocampo. ¿Sale? Bien, ¿dudas de la cara medial? No, no, doctor. No, doctor. Ahora fíjense, hay detalles anatómicos, ¿no? Más puros y más específicos. Supongamos, hay un giro que le llaman el giro de Retzius. ¿Han escuchado del giro de Retzius? No, Entonces, eso es como así como ya variantes anatómicas con respecto a los giros. Entonces, el giro de Retzius es un pequeño giro, un pequeño pliegue que aparece a veces en la cara medial de lo que es nuestro lóbulo temporal. Pues más o menos en esta zona, aquí a veces se llega a formar un pequeño girito, ¿no? Que está en relación con el dentado. Eso le llaman el giro de Retzius. Realmente no tiene implicación funcional. Es una variante con respecto a un giro que llega a presentarse a veces aquí en esta región. La verdad que nosotros en todo este tiempo que llevamos haciendo disecciones de cerebro, lo hemos encontrado algunas veces y realmente también no hemos optado así como tomarle foto para mostrarlo. La verdad que se nos ha pasado, pero nada más saber que existe, ¿no? Si ustedes les preguntan, ¿no? Oiga, ¿y ese tiene alguna una correlación específica funcional o un síndrome neurológico asociado a ese giro? Pues no hay como tal. Te lo mencionamos por si lo llegan a preguntar en alguna ocasión. Ahora, de la cara ventral del hemisferio cerebral, pues se repite mucho de lo que ya hemos visto, principalmente el lóbulo temporal. Primero vamos a ver que en la cara ventral tenemos al lóbulo frontal y al lóbulo temporal y al occipital. Es lo que vemos, ¿no? Y podemos marcar que se encuentran unos surcos. En la cara ventral del lóbulo frontal se marcó este surco, miren, que se marca aquí de amarillo. Ese surco se llama surco olfatorio. El surco olfatorio, pues se llama así porque va a descansar ahí el nervio olfatorio o tracto olfatorio. El término más correcto es tracto olfatorio. Entonces tengo el surco olfatorio. ¿Qué más tengo en la cara orbitofrontal?
tengo un surco que tiene forma de letra H, y así se llama, así viene en el bar. El surco en forma de letra H, o puede ser variable. Puede ser que en vez de que se forma una H, se forme una cruz. Y entonces le llaman surco cruciforme. Y entonces, ahí está. Surco en forma de letra H, surco cruciforme. Aquí en la cara orbitofrontal del lóbulo frontal. Acá está la cisura lateral, que recuerden que es el tallo de la cisura. La cisura lateral de Silvia empieza por abajo de la sustancia perforada anterior. Después, se presenta este surco que se llama surco colateral. El surco colateral es muy constante. Es muy constante en el humano y es muy constante en diferentes especies. Si vamos al cerebrito de caballo, va a tener surco colateral. Si vamos al cerebro del ratoncito, va a tener surco colateral. Es de los primeros surcos que se forman en el desarrollo embriológico del cerebro en el humano. Les voy a compartir un artículo de un estudio que hicieron creo que los japoneses, con respecto a la presencia de los surcos de acuerdo a las semanas gestacionales, por estudios de neuropatología. Eso está interesante, ¿no? Fueron marcando qué surcos iban apareciendo de acuerdo a qué mes. Y entonces vieron cuáles son los que aparecían primero y después cuáles los últimos, etcétera. Entonces este es muy constante y es de los primeros que surge. Es el surco, ¿qué? Colateral. El surco colateral, en el corte del lóbulo temporal, este surco dentro del ventrículo está formando una elevación. O sea, un surco, si por un lado hace un surco, pues por el otro lado forma una montañita, ¿no? Forma una elevación. El surco colateral va a formar en el lóbulo temporal una eminencia. Fíjense, lo vamos a ver en esta imagen. Vean aquí. A ver, vamos a ver si tengo una más amplia. Ahí está, miren. Todo esto es la parte ventral del lóbulo temporal. ¿Están de acuerdo? Está cortado, es un corte coronal del lóbulo temporal. Esta es la parte ventral del lóbulo temporal y este es el tentorio. Ahí está el mesencéfalo, miren. ¿Sale? Entonces vean cómo nuestro lóbulo temporal, esto es la parte medial, esta es la parte lateral, aquí se presenta este surco. Este surco es el surco colateral. Este surco colateral, que por la cara externa del cerebro está formando un surco, dentro de la luz del ventrículo está formando una eminencia. Esta elevación, miren, esta montañita. Esta eminencia que forma el surco colateral se llama eminencia colateral. Entonces, ya si lo ven desde la luz ventricular, desde el ventrículo, el ventrículo lateral en su asta temporal tiene aquí una elevación. Esa elevación corresponde al surco colateral. Entonces, ¿cuántos surcos presentamos en la cara ventral del cerebro? 2. El surco colateral y por fuera otro surco que se llama surco occipito temporal. ¿De acuerdo? Que es este. Surco occipito temporal, surco colateral. ¿Cuántos giros presentamos en la cara ventral? Presentan 3. El que sería, vamos a poner de color rojo, el T3 o giro temporal inferior, el T4 o giro occipito temporal medial y el T5, que es el giro del parahipocampo. ¿De acuerdo? Entonces, en la cara ventral de mi lóbulo temporal presentamos 2 surcos. El surco colateral y el surco occipito temporal. ¿Cuántos giros? 2 surcos, 3 giros. Giro occipito temporal lateral, por la cara ventral, occipito temporal lateral. Giro occipito temporal medial y el giro del parahipocampo. ¿Queda claro? Ahora vean cómo el giro del parahipocampo se pliega para continuarse con el hipocampo y después el hipocampo se pliega para continuarse con el dentado. Estas 3 estructuras dijimos que son la región temporomesial. ¿Sale? Entonces, ahí quedó nuestro surco colateral en un corte coronal. Vamos a regresarnos a la que les estaba mostrando. Entonces, tenemos aquí que tengo este surco que se llama surco colateral. Si yo me meto aquí en el surco colateral, ¿a dónde entro? Ya vieron ustedes en la imagen previa que entramos al asta temporal del ventrículo lateral y que entonces este surco colateral está formando una eminencia que se llama eminencia colateral. Este surco colateral, después del ápex del uncus, este es el uncus y este es su vértice, después del ápex o vértice del uncus, cambia de nombre.
y se va a llamar ahora surco renal. Es lo mismo. El surco renal es una continuidad del surco colateral. Nada más que son como las calles, ¿no? Después de tal calle cambia de nombre. De tal referencia, diciendo de aquí para allá ya no se llama ¿qué se les ocurre? Tlalpan. De aquí para allá se llama otro nombre. Pero es del mismo camino. Entonces pasa aquí igual. El surco colateral, después del apex del uncus, se vaya a continuar como surco renal. Por fuera, este surco que se llama surco occipito temporal. Entonces esto me va a delimitar giros. Fíjense. El giro que está medial al surco olfatorio, este giro se llama giro recto. Luego, los giros orbitarios van a estar limitados por el surco cruciforme. Y esos giros orbitarios se clasifican en 4. Orbitario medial, orbitario anterior, ese de verde es el orbitario posterior y el orbitario lateral. Entonces, si me preguntan, ¿cuántos giros tiene la cara orbitofrontal del lóbulo frontal? Presenta, ¿cuántos giros? 5. ¿No? Entonces, vamos a ver. 1, giro recto. Giro orbitario medial, orbitario anterior, orbitario posterior y orbitario lateral. ¿Vale? Ahora, hay una correlación funcional por estimulación cortical o por estudio de resonancia magnética funcional. Se ha visto que esta corteza orbitofrontal tiene que ver también con el sistema de la recompensa. Está conectado con el núcleo accumbens y con la amígdala. Entonces, hagan de cuenta que se ha visto que, supongamos, cuando nosotros recibimos estímulos de recompensa que sean primarios, como puede ser tomar agua o un alimento o algo que tenga que ver con conducta sexual, se va a activar esta zona de la corteza, principalmente la parte posterior, ¿no? Esta corteza orbitofrontal en la parte posterior, este giro orbitofrontal posterior se activa ante estímulos primarios de recompensa. Cuando son estímulos de recompensa, pero que son ya más elaborados, como darle un estímulo positivo a la percepción musical, supongamos, imagínense cuando escuchan una canción que les gusta a ustedes, implica que cierto tipo de melodía le hemos dado un significado, ¿no? Y que ese tipo de melodía pues, nos genera una sensación placentera. Entonces, se ha visto que eso incluye la parte un poco más anterior de la corteza orbitofrontal, esta parte de acá. Supongamos en la ganancia o en la pérdida. En la ganancia de, supongamos, el dinero, ¿no? Cuando una persona recibe dinero, implica que también le dé un significado al dinero y que el recibir ese estímulo le genera placer. Entonces, ante eso se activa la parte más anterior del lóbulo prefrontal. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ver con estos aspectos del sistema de recompensa de la corteza orbitofrontal. La parte más posterior, con aspectos más primarios, como que tienen que ver con la conducta de sobrevivencia, como comer, correr, combatir o el coito. Y la parte más anterior tiene que ver con procesos ya a lo cual le hemos dado un significado a algo que nos genera placer, ¿no? Supongamos, algunos disecar un cerebrito es placentero. Para algunos dirían, qué asco, ¿no? Entonces, tiene que ver con esos aspectos más elaborados, esta parte más anterior. Ahora, la parte medial de la corteza orbitofrontal se ha asociado, supongamos, a aspectos como la percepción de la belleza. Se ha visto que cuando una persona reconoce lo que él considera como bello, se activa la parte más medial y ventral del lóbulo frontal, esta parte ventromedial. ¿De acuerdo? Y lo que considera no bello, la parte más lateral. Bien. Entonces ahí está nuestra corteza orbitofrontal. ¿Cuál es su importancia? Pues que está asociado a la fosa craneal anterior. Entonces podemos tener pacientes que tengan tumores ahí, meningioma de la fosa craneal anterior y que comprima esta cara orbitofrontal y de un síndrome frontal. ¿Sale? Vean este giro se conoce como el giro del paripocampo, ¿verdad? Que hemos dicho ya como giro del paripocampo. Su continuidad hacia atrás, ¿qué giro creen que sea este? De color verde. ¿Cuál será? El rojo es el del paripocampo. ¿Y este verde? ¿Es el giro del cíngulo?
No, porque el cíngulo es este que va hacia acá, ¿no? Hacia arriba. Y este está yendo hacia atrás. ¿Quién será el verde? ¿Quién será? ¿Quién será? Recuerden que dijimos este, ¿no? Miren, que nuestro giro del parihipocampo se continúa hacia atrás con el giro ¿qué? Por abajo de eso. Igual. El lingual, ¿verdad? Entonces este es el giro lingual. Lo vemos aquí en la cara medial. Y acá lo estamos viendo en la cara. Ahí está, nuestro giro del parihipocampo y su continuidad hacia atrás con el giro lingual. Es el de la prosopagnosia, ¿sale? Y entonces el del cíngulo es este que va hacia arriba del esplenio del cuerpo calloso. Del cíngulo es este. Cíngulo, lingual, parihipocampo. Este se llama giro occipito temporal medial, lo que llaman algunos autores como giro fusiforme o piriforme, en forma de pera, en forma de uso, y este también tiene que ver con el reconocimiento de rostros. Hagan de cuenta que aquí dentro se encuentra un fascículo que conecta la corteza occipital, que tiene que ver con la percepción visual, con el polo temporal. Se llama fascículo longitudinal inferior. Y el fascículo longitudinal inferior se ha asociado, entre muchas cosas, también a la percepción del rostro de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, un paciente que presenta prosopagnosia, ¿dónde puede tener la lesión? En el giro lingual, en el giro occipito temporal medial o en la corteza de la muesca preoccipital. En toda esta zona. ¿De acuerdo? Entonces, aquí va a tener una alteración de la percepción del qué o a quién estoy viendo. ¿Sale? Entonces, esto es bien importante. El giro occipito temporal medial con su fascículo que está dentro, que es el longitudinal inferior, tiene que ver con el reconocimiento del rostro de las personas, así como el lingual y la corteza de la muesca preoccipital. Y ya más lateral, se encuentra esta corteza que es la corteza del giro occipito temporal lateral, que recuerden que este es T3, ¿verdad? Que T3 tiene una vista lateral, o sea, T3 lo podemos ver desde el punto de vista lateral, y de punto de vista lateral se conoce como giro temporal inferior, pero desde la parte de vista ventral se le conoce como giro occipito temporal lateral, pero es el mismo giro. Eso genera confusión siempre, ¿no? Pero, pues entonces, para ello, pues hay que recurrir a nuestro dibujo, a nuestro corte clásico, que es el corte de Charcot. Ahí ya queda claro, ¿no? Porque miren, este es T1, aquí está T1, este sería T2, que sería el giro temporal medio, y este sería T3, ¿no? Entonces T3, se dan cuenta, tiene dos caras. Tiene una cara lateral, que sería lo que llamamos giro temporal inferior, y T3 tiene una cara ventral. Esta parte ventral es el giro occipito temporal lateral. Si hay un giro occipito temporal lateral, T4, que sería este, sería el giro occipito temporal medial o giro fusiforme. Este sería T4 y ese es T5, ¿no? Nuevamente regresamos a este concepto que les dije que a veces las divisiones anatómicas son arbitrarias. O sea, alguien se le ocurrió decir, esta es la cara lateral y esta es la cara inferior del lóbulo temporal. Y digo, oye, ¿cuál es el límite? Ah, este pedacito de aquí. Entonces dirían, este es el límite entre la cara lateral y la cara inferior. Y entonces, nada más que entonces, por fuera se va a llamar de una manera y por abajo se va a llamar de otra manera. Pues estos T3 tiene esa característica. También el frontal, miren. El frontal, a ver, permítame, doctor Axel. Ahorita vemos su pregunta. Fíjense, el frontal pasa lo mismo. El frontal tiene aquí este que se conoce como F1. Este es el frontal 1 o frontal superior. Y entonces este frontal, que es el giro frontal superior, se continúa en la cara medial, ¿con quién? Con el giro frontal interno o frontal medial. Entonces, es el mismo giro. ¿Se dan cuenta de la misma circunvolución? Nada más que si lo vemos por la cara medial, se llama giro frontal medial o frontal interno, pero si lo vemos por la cara superior, le vamos a llamar giro frontal superior. Al fin y al cabo, estas fibritas, las fibras que vienen de estas regiones corticales, convergen en esta misma zona de sustancia blanca. ¿Sale? No les genera confusión, entonces, esa parte. Sí, doctor Axel.
Tengo doctor. una duda respecto a la función como tal. O sea, ¿existe un cambio en la función o nada más es algo meramente anatómico? Porque, por ejemplo, en el frontal superior como tal, pues sí está lo que es la somatotopía, ¿no? Que cambia. Pero como tal en T3 sí existe alguna función diferente o algo que cambie como tal, además de lo anatómico de que sea lateral o inferior. Con respecto a T3 y en esta cuestión funcional, mm, no hay una diferenciación. Generalmente T3 también se asocia a la percepción visual, ¿no? Supongamos, fíjense. Esta sería en la corteza, en un corte coronal. Entonces, a ver, vamos a ver supongamos, vamos a ver una vista lateral, supongamos esta. Entonces, aquí lo estamos viendo en esta vista lateral. Entonces, T3, pues se dan cuenta, pues se puede decir que viene desde el polo temporal hasta el polo occipital. Entonces, todo, así como el giro fusiforme, se ha asociado a la reconocimiento de rostros. Aquí, específicamente, la zona que tiene que ver con el reconocimiento de rostros es la corteza de la muesca preoccipital, que sería esta corteza de por aquí. Entonces, eh, eh, la pregunta que hizo Axel es, entonces, sí hay una diferenciación funcional si sea la cara lateral o cara medial. Este, eh, lo debe de haber, ¿no? Lo debe de haber en el sentido que es bastante, es una zona una zona muy amplia para una cuestión funcional. Ahora, para una sola cuestión funcional. Entonces decimos, tiene que ver con el reconocimiento de rostros. Entonces ahí el asunto es del rostro y su reconocimiento lo podemos subdividir desde el punto de vista funcional. Entonces ahí se preguntaría uno, del reconocimiento del rostro, ¿qué reconoce? Reconoce la figura del rostro, o sea, qué o quién es, por las características físicas de la persona, es decir, quién es. Y después del reconocimiento del rostro, lo que hemos dicho con respecto a amígdala, es las emociones en el rostro. O sea, esta corteza tiene que ver con el reconocimiento del rostro y como planteamiento de hipótesis sería que podría estar relacionado con las diferentes emociones que puede expresar un rostro. Yo lo asociaría hacia ello. Ahora, habría que buscar un artículo funcional con respecto a ello, en el humano, ¿no? Entonces, fíjense cómo se va ahí como complicando, ¿no? En el humano. Este, no lo sé. Ahora, ¿qué planteamos con respecto a este giro? Que este giro lo llegan a quitar, ¿no? Porque dicen, pues está en la parte más inferior de lo que es el lóbulo temporal. La vía visual está pasando por aquí a la mitad, en el giro temporal medio. El hipocampo está aquí en el giro temporal medio. Y entonces imagínense que en términos quirúrgicos van a quitar un tumor o una malformación arteriovenosa que esté hasta acá, hasta la región temporomesial, ¿no? Y entonces tienen que entrar por acá, por la parte lateral, y entonces entran subtemporal, aquí así, y dicen, no, pues es que aquí traccionamos mucho las venitas se pueden infartar, se pueden lesionar y generar un infarto venoso, genera mucha complicación. Y entonces plantean los neurocirujanos, dicen, pues podemos a quitar el temporal inferior, podemos entrar por aquí así y ya nos volamos todo esto. Somos en epilepsia y lóbulo temporal, ¿no? La vía visual viene acá, ¿no? Muchos fascículos vienen acá, están más altos. Entonces puedes quitar toda esta corteza, ¿no? En un segmento, supongamos. Este, y entonces se dice, bueno, funcionalmente y en el posoperatorio, funcionalmente, ¿qué pasa? Y entonces eh, pues, se tendrá que hacer una valoración preoperatoria y una valoración neuropsicológica posoperatoria para ver qué aspectos del reconocimiento de los rostros se alteran. A lo mejor el paciente sigue reconociendo el rostro de la persona, pero a lo mejor empieza a tener o presenta alteraciones en la percepción de una emoción específica en el rostro o un componente del rostro. Ahí yo no lo sé, habría que buscar artículos con respecto a, a la valoración posoperatoria de los pacientes que les hacen resección en estos abordajes. Eh, Generalmente los neurocirujanos con los que
con los que platicamos y colaboramos con respecto a algunos estudios anatómicos, mencionan que no deja de déficit funcional, ¿no? También tiene que ver con otros factores como la plasticidad, la edad del paciente y todo ello. Pero está como alternativa para tratamientos quirúrgicos para patología de la región temporomecial, como que pueden ser malformaciones arteriovenosas, tumores, epilepsia del lóbulo temporal. Pasa similar al giro recto. Cuando se hace cuando hacen supongamos, aquí, en el giro recto que estaría acá. El giro recto tiene una cara ventral y una cara medial. Está igualito, ¿no? Tiene una cara ventral y una cara medial del giro recto. A veces hay pacientes que presentan aneurisma de la comunicante anterior, aquí en la fisura interhemisférica. Y para hacer el clipaje del aneurisma, tienen que hacer un poco de retracción del lóbulo frontal. Y a veces no se puede, ¿no? No pueden colocar el aneurisma. Y recuerden que, pues, si está difícil el campo quirúrgico y el neurocirujano para acceder a esa región, pues un riesgo en la colocación del clip es que el aneurisma se rompa y sangre y se vuelve eso. Puede morir hasta el paciente ahí, ¿no? Es un riesgo, como en toda cirugía, ¿no? La cirugía. No hay procedimiento quirúrgico pequeño, el riesgo es la muerte. Están poniendo un clip, si no hay suficiente espacio y no está cómodo, en una de esas de colocarle el clip, se rompe el aneurisma y se complica. Entonces, ¿qué hacen? Pues pueden quitar el giro recto, ¿no? Hacen una resección del giro recto para que les dé más espacio para poder poner el clip. Entonces, el asunto es la valoración posoperatoria, ¿no? En el libro del doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que lo menciono constantemente porque la verdad que sí vienen casos muy, muy, muy interesantes. Supongamos, viene un caso de un paciente posoperado por un aneurisma en la comunicante y que después de la cirugía desarrolló síndrome frontal, un síndrome órbito-frontal, ¿no? De desinhibición, agresividad y todo ello. En ese caso, no fue secundario a la resección del giro recto, o tenía antecedentes de resección del giro recto, pero principalmente que había sangrado. Había sangrado del aneurisma y pues había generado inflamación en toda esta región frontal medial. Entonces, pues sigue siendo ahí como de estas cuestiones que todavía eh, se tiene que seguir investigando con respecto a la función, ¿no? De estas regiones corticales en el humano. No sé si la pregunta es buena, ¿no? En el sentido de planteamiento de decir, bueno, son giros bastante amplios. ¿Con qué tiene que ver, no? Funcionalmente. O como lo planteaste, ¿no? O sea, la diferencia es solamente anatómica o la corteza de la cara ventral del giro occipitotemporal lateral o del giro T3, la cara lateral del giro T3, funcionalmente es diferente a, a la corteza de la cara lateral de T3. Debe haber diferencias funcionales. La cosa es que no, al menos de los libros que yo he revisado y los artículos, no lo especifica. ¿Qué se podría hacer? Pues hacer estimulación cortical en un paciente despierto y hacer una valoración neuropsicológica transoperatoria, ¿no? Gracias, doctor. De nada, doctor Axel. Pero ese planteamiento está interesante, ¿no? Decir, bueno, a ver, funcionalmente en el humano, ¿cuál sería la función de esa corteza? Pues entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues dos, o la lesionas o la estimulas, ¿no? Entonces, en ambos hay una cuestión ética, tanto en la estimulación cortical como en la ablación. Entonces, generalmente cuando son los pacientes con prosopagnosia por tumores aquí de la región de la muesca preoccipital, pues es porque yo hubo un tumor que la lesionó y dio un cuadro clínico, como el paciente Tantán de Broca, que tuvo un infarto de la cerebral media, se lesionó el triangular opercular, ya tenía lesión de esa región y pues se hizo la valoración clínica y dijeron, pues tiene que ver con esto funcionalmente. Hablamos con el hemisferio izquierdo y sirve para la articulación del lenguaje. Pero hubo una patología que lo lesionó. Acá como planteamiento de hipótesis, a lo mejor tendrían que hacer una estimulación cortical de estas neuronitas, ¿no? Hacer el mapeo, que se hace desde el punto de vista en algunos pacientes, ¿no? Para la resección de lesiones, hacer el mapeo funcional y estimulación cortical de estas diferentes regiones. Y entonces allí implica
el neurocirujano funcional y el neuropsicólogo y el psiquiatra o el neuropsiquiatra, ¿no? Porque a veces los cambios funcionales son los aspectos funcionales de esta región son conductuales y se van a el ojo clínico del médico. Como médico, no estamos formados para cuestiones como estas cuestiones de paralenguaje. Se te pueden ir. Entonces, sí necesitas una persona especializada en ello. Eso es bastante interesante, ¿no? Y entonces ya tendremos que buscar estudios sobre mapeo cortical del giro temporal inferior. Hay artículos de anatomía microquirúrgica, lo voy a buscar y se los comparto, nada más de este puro giro, del giro temporal inferior. Ajá. Bueno, ¿qué implicación tiene este giro? ¿No? Y esta zona anatómica, pues que aquí viene una vena, ¿no? ¿Cuál es el gran problema de esta región aquí? Pues que viene aquí una vena, miren. Aquí viene una vena que va hacia la muesca occipital y hacia el seno transverso. Entonces esta vena se llama vena anastomótica menor o vena de la B. Y entonces, ¿cuál es el asunto? Que si esta la lesiona, depende también de acuerdo a su variabilidad anatómica, a veces puede estar muy grande y está drenando completamente al lóbulo temporal. Si la lesiona, pues hace un infarto venoso, enorme así, el todo lóbulo temporal. Entonces, pues tiene sus asegúnes, ¿no? De punto de vista, anatómico, quirúrgico, funcional y de complicaciones del manejo de esta región. Pues una interesante, ¿no? Ahí está, la vena anastomótica, menor o de la B, incluso es un límite anatómico posterior en la resección del lóbulo temporal. Ya la mencionaremos cuando veamos drenaje venoso, pero de una vez, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues es bastante amplio. Fíjense, en el, en el, en el, les muestro, en la imagen del libro del doctor Mesulán con respecto a, a la prosopagnosia, él pone esta imagen, miren, se las voy a compartir. Viene en el artículo que se publicó con la doctora Silvia Suárez, una exalumna del diplomado de Colombia, de Bogotá, Colombia, se hizo esta correlación. Entonces, vean, en esta imagen nos pone el libro del doctor Mesulam dos regiones. La parte ventral, que incluye el giro lingual, la región del istmo, la región del giro occipito temporal medial, que la lesión en 3, 4 y 5 se asocia con lesiones o con cuadros clínicos que dan prosopagnosia, ¿no? Y la parte dorsal, ¿no? O sea, la que es la 1 y la 2, sus lesiones se asocian con alteraciones en la percepción visoespacial, ¿no? Como alteraciones del dónde, con las agnosias visoespaciales, como presentes, supongamos, en el síndrome de Balin, ¿no? Las negligencias. Entonces, la parte dorsal se asocia a negligencia o a negligencia visoespacial y la parte ventral se asocia a prosopagnosia. Entonces, aquí incluso del 5 yo lo extendería, o lo podemos extender hasta el giro occipito temporal lateral. Esta es una imagen de las disecciones de nosotros, pero está modificada de una imagen, de un esquema del doctor Mesulam, que tiene este libro que se llama Neurobiología Conductual. También se los comparto. Si no lo tienen todos, se los comparto en el grupo de WhatsApp. Entonces ahí es de neurobiología conductual. Él creo que es neuropsicólogo y estudia toda la parte conductual. Es un referente mundial con respecto al tema. Y entonces lo aborda desde el punto de vista de los síndromes neuropsicológicos, ¿no? O sea, prosopagnosia. Entonces, las regiones que pueden estar lesionadas. En la prosopagnosia, las lesiones que pueden estar lesionadas, giro lingual, occipito temporal medial, occipito temporal lateral, fascículo longitudinal inferior. Ahora, si nosotros nos vamos a los artículos con respecto a qué síndromes se presentan, síndromes neuropsicológicos en lesión del giro fusiforme o occipito temporal medial, mencionan la prosopagnosia, pero mencionan otros mucho más síndromes neuropsicológicos. O sea, no es tan puro el asunto. O sea, entonces,
Ahora, pues es el paradigma actual, doctor Axel Frías. El paradigma actual es mapear estas zonas corticales y sus axones funcionalmente para qué son, ¿no? Ya no podemos decir que nada más es para el reconocimiento de rostros, ¿no? Es una zona muy amplia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? El asunto es que muchos de esos procesos pues, son en el humano. Y hemos dicho que pues, hay una dificultad del acceso a el estudio del cerebro humano por cuestiones éticas y por cuestiones administrativas y toda la complejidad que hay para el estudio del cerebro humano. Bien, entonces, ahí vamos, para acabar esta parte de los giros y los surcos, ¿sale? Fíjense, entonces ya quedó el giro occipitotemporal lateral. Giro occipitotemporal lateral y el giro temporal inferior por la cara lateral, o sea que es uno mismo. Este amarillo es T3, ¿vale? Y ya más hacia atrás, pues estaría el lóbulo occipital, ¿no? Esta parte de acá. Ahora, nuevamente en esta imagen, la corteza orbitofrontal, el giro recto, el orbitario medial, orbitario posterior, orbitario anterior y orbitario lateral, ¿no? Ahí están los giros orbitarios. La cisura lateral o de Silvio, ¿sale? En este específico, aquí se llama tallo de la cisura lateral. Y nuestra sustancia perforada, ¿verdad? La sustancia perforada anterior. Esta imagen ya es mucho más viejita. Esta la publicamos en el libro de Atlas Manual de Disección de Cerebro con método Kingler, con el doctor Matías Baldoncini y la doctora Lucía Ledesma. Entonces, ¿ven? Se ve el surco cruciforme, el surco colateral y el occipito temporal. Y los demás giros. Y pues habría que identificar estos giros del lóbulo temporal en los estudios de tomografía y resonancia, ¿no? T1, T2, T3, T4 y T5. Fíjense cómo se forma como si fuera un honguito, ¿no? Como si fuera un arbolito. Entonces, este arbolito de corteza está conectado con el centro encéfalo por un manojo de sustancia blanca. Este manojo de sustancia blanca se llama temporal stem, el tallo temporal, que tiene un montón de axones, ¿no? Son los axones que están conectando todo el lóbulo temporal con las estructuras del centro encéfalo. A veces, en abordajes al asta temporal del ventrículo lateral, hagan de cuenta que entran por la cisura lateral, un abordaje transilviano. Después llegan al borde inferior de la ínsula, por donde está el limen insular, y por aquí entran, hacen una ventanita y entran aquí, al asta temporal del ventrículo lateral, para resecar la amígdala y el hipocampo. ¿Cuál es la implicación de eso? Pues aquí no estás lesionando tanta corteza cerebral como si entraras a través de T2 o entraras a través de T3. ¿Cuál es el problema? Pues que aquí te encuentras a la cerebral media, ¿no? Y todas sus ramitas corticales. ¿Cuál es el otro inconveniente? Pues que estás cortando todos estos axones que forman el temporal stem, que conectan el lóbulo temporal con el centro encéfalo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué axones forman parte del temporal stem? Es muy amplio el temporal stem también. Nos faltan estudios de anatomía microquirúrgica del temporal stem en el cerebro humano. Es un esquema del doctor Richard Ramo de Cleveland Clinic, donde son expertos a nivel mundial en cirugía del lóbulo temporal y en cirugía de epilepsia del lóbulo temporal. Entonces hacen esta representación de lo que es con la mano de la región temporomesial. Ven, aquí está el uncus, el ápex del uncus. En relación con el uncus, en la parte anterior se encuentra aquí la zona de la amígdala, ¿no? Aquí la zona de la amígdala. Y en la parte posterior del uncus se describen 3 giros, que son mucho más específicos. El de la parte media se llama banda de Giacomini. La banda de Giacomini es una extensión anterior del giro dentado. Viene el giro dentado, se continúa en el uncus como banda de Giacomini. Y hay 2 giros pequeñitos, uno que se llama intralímbico y uno que se llama uncinado. ¿Sale? Y después otros pequeños giros, como el giro semianular, el giro el lunar, semilunar y semianular. Pues son 5 giros que corresponden a la parte profunda del uncus. Es un poco mucho más específico, ¿no? Entonces, vean, esta es la zona de la fimbria, el dentado y la región del giro del parihipocampo. Para explicar esta zona anatómica. A lo mejor nada más aquí se podría complementar en que se divide en una parte anterior, una parte media y una parte posterior. Ya para aterrizar, la pregunta es la clásica, ¿no? La clásica y que ya se complementa en la actualidad. Y que es, ¿dónde está la lesión?
Tenemos que saber dónde están las estructuras anatómicas, cuál es su función, porque su alteración pues, nos da signos y síntomas. ¿De acuerdo? O sea, saber dónde está la región anatómica, con quién se relaciona. Una vez que sabes dónde está, con qué se relaciona funcionalmente. Una vez que sabes cómo que se relaciona funcionalmente, sabes que si se lesiona te da signos y síntomas que te establecen síndromes. Ya, haces tu diagnóstico sindromático. En base a ello, y de acuerdo a otros criterios en medicina, como la edad del paciente, como los antecedentes personales patológicos, familiares, todo eso, piensas en posibilidades etiológicas, ¿no? Entonces ahí va como que la parte del abordaje clínico. Y entonces, en base a los signos y síntomas, en la parte de exploración neurológica podemos saber dónde está la lesión. Entonces, esa es la concepción clásica de la neurología. Hay libros actuales en esta cuestión de los neurólogos y la semiología neurológica que dicen que ya no es tanto importante dónde está la lesión, sino qué significa esos signos y síntomas secundarios a la lesión. O sea, dónde está la lesión sigue siendo importante, pero más que dónde está la lesión, ¿qué significa esa lesión? ¿No? Eso lo menciona, supongamos, el libro del doctor, em, em, se me ahorita su nombre, que exalumno del diplomado, profesor de neurología, que es el doctor Galvez. El doctor Galvez trabaja movimientos anormales en la Cleveland Clinic, si no mal recuerdo, o en la clínica mayor. Pero entonces, el doctor Galvez plantea esta situación en su libro. Entonces, aquí en este caso, pues vemos un estudio de resonancia de un paciente del doctor Matías Baldoncini que nos compartió. Y se dan cuenta, pues creo que lo habíamos mencionado en la sesión pasada. Este caso lo habíamos visto. Entonces, vemos un meningioma asociado a la voz del cerebro, la parte del lóbulo frontal. Vean cómo está comprimiendo la cara medial del lóbulo frontal, en este corte transverso, corte axial. En el corte coronal, vean cómo está por arriba del giro del cíngulo. Este es el cuerpo calloso. Este es el giro del cíngulo del lado que no tiene la lesión. Giro del cíngulo y el frontal medial. Entonces vean cómo del otro lado al cíngulo lo aplasta, ¿no? Lo manda hacia abajo. Y al frontal medial lo manda hacia afuera. Entonces está bien marcadito, ¿no? Su tumorcito. Su tumor ahí ya decimos, está en el frontal, está comprimiendo el giro frontal medial o frontal interno. En el corte transverso y en el corte coronal. Y en el corte axial, bueno, el corte sagital, perdón, vemos el cuerpo calloso, vemos cómo el giro del cíngulo está desplazado hacia abajo y cómo está comprimiendo pues, toda la cara medial del lóbulo frontal, específicamente el giro frontal medial en su tercio medio. Habría que ver cómo estaba la exploración neurológica de este paciente de los movimientos oculares conjugados, ¿no? Y de la parte de la cuestión del frontal, ¿no? Funciones ejecutivas, regulación emocional y todo ello. Entonces, vean cómo ha evolucionado, ¿no? Anteriormente, no sé, hace 30 años probablemente, cuando presentaban un paciente en el posoperatorio, importaba si el paciente después de la cirugía salía moviéndose, o sea, si tenía movimiento y la visión. Y entonces ahora en las valoraciones neuropsicológicas tienen todo así, todas las funciones, unos, unos como tablas donde hacen toda la valoración de todos los componentes funcionales del cerebro, ¿no? Y ya ahí puedes ver cómo están diferentes componentes. Es interesante eso. Ya eso lo hace el neuropsicólogo. Entonces, ven acá, está la línea media, acá está la zona de la sutura coronal. Recuerden que la lesión estaba en el lado izquierdo, ¿sí, no? A ver, vamos a ver. Estaba aquí, del lado izquierdo. Entonces, acá está mi sutura coronal, acá está la parte frontal, la parte dorsal. Y entonces aquí está el giro frontal medial, miren, ¿no? Ya reclinaron la dura. Recuerden que aquí, entre la dura y la corteza, pues aquí va a haber unas venitas, miren, estas venitas corticales o venas gancho, que hay que tener cuidado con ellas para no lesionarlas y que no haga infartos venosos. Y entonces, pues ya acá nos comparte el video el doctor Matías Baldoncini de cómo empiezan a hacer la desvascularización de este tumorcito, ¿no? Está ahí como asociado ahí con algunos vasitos, aracnoides, y entonces van haciendo la disección.
de este meningioma. Entonces van haciendo el procedimiento. Ya es todo un arte, ¿no? Todo lo de la neuro, ¿no? Y de la medicina y de muchas cosas en general. Se convierte en un arte, ¿no? Ya queda ahí el lecho quirúrgico, ¿no? Donde reposaba la tumoración. Ahí, que es el giro del cíngulo. Aquí estaba aquí al fondo, esta debe ser la zona del cíngulo y acá el giro frontal medial desplazado. Aquí queda, ¿no? Mira. Aquí está el giro frontal medial como estaba desplazado y hacia abajo. Y acá la oso falsa del cerebro. Y así como en este caso, pues pueden ser otros, ¿no? Este es del doctor Fernández Miranda, que es un neurocirujano español que está en Stanford. Tiene un laboratorio muy bonito de anatomía microquirúrgica. Sure. Entonces, vean acá, es una lesión en el lóbulo temporal. Es bastante amplia, ¿no? Entonces hay que ver qué giro se está implicando, miren. Pues, no, pues está enorme, ¿no? O sea, giro del parihipocampo, occipito temporal medial. Aquí un poco, el occipito temporal lateral ya no tanto. Vean cómo se extiende en sentido dorsal, ¿no? Toda esta zona. Hacia atrás, ¿no? Hay que ver todos los cortes, ¿no? Dice el doctor José de Jesús Julián, que en caso de los tumores y todo ello, pues hay que revisar todos los cortes en todos los planos para delimitar bien el tumor, ¿no? O la lesión, ¿no? Fíjense cómo se va extendiendo hacia atrás, ¿no? Fíjense, ya estamos muy posterior. A lo mejor nos sirve para mencionar que estamos ya posterior, esto es lóbulo parietal, y este es el surco intraparietal. El surco intraparietal, si nosotros accedemos por el surco intraparietal, llegamos al latro del ventrículo lateral. ¿Se dan cuenta? Este es lóbulo parietal, hacia acá abajo ya es temporal, entre el temporal y el occipital. Entonces hacen una incisión en el surco intraparietal, llegan al latro del ventrículo lateral. Entonces, si ustedes quisieran retirar este tumor o esta lesión, ¿por dónde podrían entrar? Por aquí, ¿no? Más que tendrían que lesionar esta sustancia blanca, ¿no? Entonces, en la actualidad, pues, ¿qué se hace? Pues los estudios de tractografía para ver dónde están los fascículos, hacen estimulación también, estimulación de subcortical de la sustancia blanca para ver con qué función se asocia cada fascículo y tratar de lesionar lo menos posible. Ahí está, miren. Miren acá en el corte sagital, vean cómo se extiende. Bastante, ¿no? Es una lesión muy grande. Como la ínsula queda respetada, ¿no? Ahí en los cortes axiales. A ver, vamos a ver. Entonces, fíjense, aquí en estos cortes, está un poco aquí en el corte axial, pues, se ve la extensión de la lesión, ¿no? El espacio incisural que les mencioné, miren, esta es la parte del espacio, esta es la tienda del cerebelo y esta es la incisura tentorial. Entonces, del espacio incisural dijimos que tiene tres componentes: el posterior, donde está la cisterna codegeminal; el medio, que está lateral a la cisterna al mesencéfalo y que corresponde a la cisterna ambiens; y el anterior donde se encuentra el tercer nervio craneal, el uncus, acá está el uncus, miren. ¿Ya vieron? Entonces, vean, este se está extendiendo hacia acá, miren, hacia la parte de la incisura, del espacio incisural medio, involucra un poco del incisural posterior. Y entonces, ¿cómo se complementa esto? Pues con los estudios de tractografía. Como mencionamos, ¿no? Ver dónde se encuentran los fascículos que tienen que ver con las diferentes funciones para hacer una adecuada planeación. Ya, esto ya está súper padre, ¿no? Ahí está la vía visual, ¿no? Cómo está respetando la vía visual. Entonces, en base a los estudios de imagen, al cuadro clínico y la anatomía más tecnología, ¿no? Conocimiento anatómico más tecnología, mejores resultados en la atención de los pacientes, ¿no? Ahí está, miren, las diferentes imágenes, ¿no? Se complementa, todo suma. Un principio fundamental de todo lo que hemos estado trabajando en el Instituto de Neurociencias con el doctor. Es una frase del doctor José, del doctor David García. Todo suma, ¿no?
Entonces, en diferentes contextos, entonces en términos clínicos, pues todo suma, ¿no? La exploración neurológica, el conocimiento anatómico, la tecnología, estudios de imagen, estimulación, estudios funcionales, y al fin y al cabo da mejores resultados en la atención del paciente. Esta imagen, esta diapositiva es del doctor Mauricio Martínez Moreno. Con él colaboramos mucho en la época del 2008, 2009, 2010. En esa época él estaba terminando la residencia de neurocirugía en el Instituto de Neuro y después ya se fue a hacer su doctorado a Austria y es bastante brillante el doctor Mauricio Martínez Moreno. Y entonces por aquellas épocas él estaba trabajando justamente esto, ¿no? Estamos hablando del 2008, 2009, la planeación preoperatoria para la resección de tumores usando tractografía. Entonces esta diapositiva pues nos las compartió de un trabajo que él hizo y me parece que es también fundamental para todo lo que hemos hecho y visto en el diplomado. O sea que el conocimiento anatómico más el empleo de nuevas tecnologías, al fin y al cabo tiene como finalidad mejores resultados, ¿no? En la atención del paciente. O sea, la anatomía más tecnología da mejores resultados en los pacientes. Hay otra frase que dice del doctor Evandro de Oliveira, que es anatomía más hemostasia, es la cirugía, ¿no? Entonces es importante eso es de los neurocirujanos, ¿no? El doctor Evandro, que es cirugía, es anatomía más hemostasia, ¿no? O sea, también, o sea, anatomía más técnica quirúrgica también da mejores resultados en los pacientes. El entrenamiento en laboratorio. Vean esta, este caso es del doctor Mauricio Martínez Moreno. Vean acá, es también un meningioma de la hoz, pero en la parte posterior. Entonces, si dan cuenta, pues aquí está el tumorcito, aquí en los cortes sagitales, vean cómo está aquí la vena cerebral magno de Galeno, está más o menos en qué lóbulo creen que esté, qué giros estén de la cara medial, miren. Más o menos en la zona ¿de quién? Pues como del precunio, ¿no? Entre el precunio y el cunio, ahí, ¿no? Vean. Entonces hace la tractografía. ¿Qué importaba aquí? Pues no lesionar la vía visual. ¿Están de acuerdo? Entonces preservar la vía visual. Porque es otro principio de la medicina. Primum non nocere, lo primero es no hacer daño. Entonces, si el paciente entró con su vía visual íntegra, pues a la cirugía, pues que salga con su vía visual íntegra, ¿no? Lo ideal. O que si entra con movimiento, con lenguaje, en el posoperatorio salga moviéndose y con el lenguaje íntegro, ¿no? Ese es como lo ideal. Habrá casos que por la cuestión de la patología no se puede, y etcétera. Pero, entonces, qué herramientas se tiene para evitar que se lesionen? Pues hacer una adecuada planeación con los estudios de imagen, ¿no? En este caso, con una tractografía de la vía visual. Ya que hacen el abordaje y ya resecan la lesión. Bien, en este caso, pues tenemos a otro paciente que es masculino de 52 años, diestro, guitarrista, y que acude por crisis convulsivas tónico-clónico generalizadas. Se dan cuenta, en estos cortes axiales, pues se ve que la lesión aquí está en el lóbulo parietal. Aquí está la cisura central, la cisura lateral, el supramarginal y el angular. Entonces, hasta arriba también, lobulillo parietal superior. Ahí en el lobulillo parietal superior está la lesión. Muy cerquita ya del postcentral y el precentral. Es guitarrista. Hacen la tractografía buscando la vía corticoespinal. Pues obviamente, pues su profesión es guitarrista, entonces lo ideal es que conserve su movimiento, ¿no? Y la ejecución de su instrumento. 9. Y entonces, pues, ¿qué hacen? Pues mapear bien dónde está el tumor, dónde está la vía corticoespinal, las zonas motoras de la mano y todo ello, para poder hacer la resección y poder conservar sus funciones, que no están afectadas por la lesión. ¿Se dan cuenta? Esto es del 2008, 2009, 2010. En la actualidad, pues ya está más estandarizado todo ello.
va avanzando, ¿verdad? Vamos a tener la sesión final del diplomado, la conferencia de clausura del diplomado, es el trabajo, la experiencia de la doctora Micaela de Michelis con respecto a tumores y la cirugía del paciente despierto, que ella acaba de regresar de su entrenamiento en Francia con el doctor Dufo. Esto es del 2008, doctores, 2008-2009. Va a estar interesante con la doctora Micaela en la actualidad que hay, ¿no? Bueno, entonces ya vamos a acabar, ¿eh? Fíjense. Entonces, pues se suma. Se suman los estudios de la anatomía de los giros y surcos con los estudios de sustancia blanca que vamos a ver, el tema de sustancia blanca la próxima semana. Y los estudios de imagen, supongamos, para el sistema vascular. Entonces, actualmente, pues podemos ver en estudios de imagen los tres componentes, giros y surcos, cisternas, sustancia blanca y sistema vascular. Entonces, el desarrollo tecnológico, pues, nos va dando más herramientas cada vez, ¿no? Nada más que recuerden que el asunto es que el desarrollo tecnológico debe ir de la mano del desarrollo del pensamiento humanista. Porque si nos gana lo tecnológico, pues, sabemos que se complica el asunto, ¿no? En la parte del humanismo, ¿no? El manejo ético o el aspecto ético de diferentes aspectos de la ciencia y de la atención de los pacientes. Pero tecnológicamente vamos adelante, va adelante, ¿no? Bien, pues estos, ya nos para acabar, parte con quien hemos aprendido muchas de las cosas que hemos presentado, es el doctor Paulo Cadri. El doctor Paulo Cadri es un neurocirujano portugués que se encuentra en Mato Grosso, en Brasil. Es un maestro de la disección de las fibras en el mundo. Ahí nos está mostrando cómo hacer disección del lóbulo de la ínsula. Esto fue en un curso que se dio en Cusco, en Perú, con el doctor Franklin, de giros y surcos y sustancia blanca, ¿no? Plano polar. Giros parietais El doctor transversos. Matías Baldoncini. En la actualidad es muy difícil poder hacer estas actividades académicas, ¿no? O sea, realmente por diferentes circunstancias se dificulta en México. Realmente creo que en algún lugar que se está haciendo ahorita, en los últimos 2 años, post pandemia, cursos de disección de cerebro humano, pues la verdad que en México, que yo recuerdo, sepa ninguno. Post pandemia. ¿No? Es muy complicado, ¿no? Y generalmente están los cursos en Estambul, que se hace cada año, de Estancia Blanca, con el doctor Yassar Gil, el doctor Abunser Bungor, diferentes profesores de neurocirugía, y, y con el doctor Férez en Brasil, en Sao Paulo, y Estados Unidos. Yo creo que en Estados Unidos debe haber varios lugares también. Bueno, y fue en Bolivia con el doctor. Él es el doctor Christopher Strux. Es neurocirujano. Él está en la Universidad de Tours y él trabaja mucho también sustancia blanca, enfocado a cirugía de tumores y, y tractografía. Tiene un programa de doctorado en tractografía de tallo cerebral en la Universidad de Tours. Es el doctor Christopher Strux. Muy buena persona. Bueno, accesible, doctor. Este es en Bolivia, con el doctor, con el doctor Richard Párraga, ¿no? Fue antes de la pandemia, ¿no? Bueno, y acá en la licenciatura en neurociencias hemos utilizado pues el cerebrito de Quino para hacer la disección, ¿no? A lo mejor sirve para que ustedes vayan aprendiendo la anatomía, para que vayan conociendo cómo se hace la disección. Y a lo mejor en un futuro pueden acudir a algunos de estos cursos que hay en el mundo, ya sea bueno, en diciembre va a haber uno con Matías en Buenos Aires, y si no, pues en Estados Unidos, o en Estambul, o en Sao Paulo, ¿no? Son muy poquitos los lugares en el mundo donde se puede aprender de forma práctica la disección del cerebro humano.
Bueno, y pues viene aquí la tecnología, ¿no? La realidad virtual, que es también útil. Suma, todo suma. Bueno. ¿Dudas, preguntas que tengan? No, doctor, gracias. ¿No? Perfecto. Pues Muy bueno, doctor, gracias. una disculpa por extendernos tanto. Creo que queda cerrado el tema de giros y surcos y ahí su correlación. ¿Qué vamos a ver la próxima semana? La próxima semana vamos a tener, vamos a ver sustancia blanca, el hemisferio cerebral, vamos a ver arteria cerebral anterior, cerebral media, y vamos a tener una sesión con el doctor Mateo Rodríguez. Él es médico cirujano de la Universidad de Bogotá. Él está trabajando en un laboratorio de neuroanatomía quirúrgica ahí en Bogotá y vamos a ver el tema de disección de fibras con el doctor Mateo. Y para el 17, para el día 17 de agosto, vamos a tener una sesión con el doctor Giovanni Cañar. Él es neurocirujano de Ecuador, de Guayaquil, Ecuador, y con él vamos a ver carótida interna. Va a estar muy bien ahí la sesión con el doctor, con ambos doctores, con el doctor Mateo, con el doctor Cañar, y reprogramamos la sesión con el doctor Jesús, José Jesús, de cirugía de hipófisis.